Buena, doña. Hijo, lo enterramos hace 6 años. No sabes quién está de vuelta en San Miguel. What happened to you to me, padrino? Hasta que un día apareció muerto. Casi como una guerra civil. ¿Y tú hiciste tu tarea? Lupita. ¿Te me vas derechito por donde viniste? No, ninguna de las dos, gracias. Porque ahorita me así. Señor Benjamín García, para ser. Pero a veces pasa de la raya y... ¿Está claro? Perdóname, mijo. Usted vio que confiar es bueno, pero... Pero pues ni modo que mi futura esposa siga como buena. ¿Este el desmadre que armaron tus amiguitos, cabrón? ¿Sabes cómo se le dice al que hace una cosa así? Tengo que averiguar la verdad. Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Hijo de la chingada. Buena, doña. Hijo, lo enterramos hace 6 años. No sabes quién está de vuelta en San Miguel. What happened to you to me, padrino? Hasta que un día apareció muerto. Casi como una guerra civil. ¿Y tú hiciste tu tarea? Lupita. ¿Te me vas derechito por donde viniste? No, ninguna de las dos, gracias. Porque ahorita me así. Señor Benjamín García, para ser. Pero a veces pasa de la raya y... ¿Está claro? Perdóname, mijo. Usted vio que confiar es bueno, pero... Pero pues ni modo que mi futura esposa siga como buena. ¿Este el desmadre que armaron tus amiguitos, cabrón? ¿Sabes cómo se le dice al que hace una cosa así? Tengo que averiguar la verdad. Hijo de la chingada. Buena, doña. Hijo, lo enterramos hace 6 años. No sabes quién está de vuelta en San Miguel. What happened to you to me, padrino? Hasta que un día apareció muerto. Casi como una guerra civil. ¿Y tú hiciste tu tarea?
Lupita. ¿Te me vas derechito por donde viniste? No, ninguna de las dos, gracias. Porque ahorita me así. Señor Benjamín García, parece. Pero a veces pasa de la raya. ¿Está claro? Perdóname, mijo. Usted vio que confiar es bueno, pero... Pero pues ni modo que mi futura esposa siga como abuela. Pero este es el desmadre que armaron tus amiguitos, cabrón. ¿Sabes cómo se le dice al que hace una cosa así? Tengo que averiguar la verdad. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política,
y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debate sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo.
La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho,
Estilo visual. Fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música. Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal. Cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional. La complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social. La falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular. La normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades,
la migración masiva, con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país.
La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debate sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local,
encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social,
la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro,
se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad,
muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras.
La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas,
la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos.
Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales.
es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción.
Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción.
Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política,
y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local, encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo.
La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional que debilitaba la confianza en las autoridades, la migración masiva con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar,
Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual. Fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música. Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido. Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal. Cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional. La complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social. La falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular. La normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en su país. El capo local encarna el poder absoluto en regiones donde el Estado está ausente. La familia y la comunidad muestran cómo el entorno social se ve afectado por la presencia del crimen. Las autoridades reflejan la corrupción y la incapacidad de garantizar justicia. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social y político que sostiene el fenómeno del narcotráfico. La película funciona como una sátira feroz contra el fracaso de las políticas gubernamentales frente al crimen, la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas, la forma en que la violencia se convierte en un modo de vida aceptado. Luis Estrada utiliza la ironía para evidenciar que el infierno no es solo un lugar metafórico, sino una realidad tangible que se vive en muchas regiones de México. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Recibió múltiples premios Ariel y reconocimientos internacionales. Es considerada una de las películas más influyentes en el cine mexicano del siglo XXI por su capacidad de combinar entretenimiento con crítica social. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine y su impacto en la percepción pública. El infierno es mucho más que una película sobre narcotráfico. Es un espejo de la sociedad mexicana contemporánea, que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por la violencia y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. En definitiva, es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México actual. El infierno es una obra dirigida por Luis Estrada, estrenada en 2010, que se ha convertido en un referente del cine mexicano contemporáneo. La película mezcla drama, humor negro y sátira política, con un estilo que busca incomodar y hacer reflexionar al espectador sobre la realidad social del país. La cinta surge en un momento en que México atravesaba una crisis marcada por la guerra contra el narcotráfico, declarada oficialmente en 2006, el aumento de la violencia en regiones rurales y urbanas, la corrupción institucional
que debilitaba la confianza en las autoridades. La migración masiva, con miles de mexicanos buscando oportunidades en Estados Unidos. Luis Estrada utiliza este contexto para construir una historia que refleja cómo el crimen organizado se convierte en una alternativa de vida para quienes no encuentran opciones en la legalidad. Aunque no revelaremos giros narrativos, los personajes representan arquetipos sociales. El migrante retornado, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la falta de oportunidades en su tierra. El capo local encarna el poder absoluto en comunidades donde el Estado está ausente. El amigo de la infancia muestra cómo la cercanía y la confianza pueden convertirse en un puente hacia el mundo criminal. La familia refleja la tensión entre la necesidad económica y los valores tradicionales. Las autoridades representan la corrupción y la complicidad con el crimen. Cada personaje está diseñado para mostrar un aspecto del entramado social que sostiene el narcotráfico. Humor negro se utiliza para suavizar la crudeza de la violencia y resaltar lo absurdo de ciertas situaciones. Sátira política, crítica directa a las instituciones, desde el gobierno hasta la iglesia. Realismo crudo, escenas que muestran la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Exageración visual, fiestas, lujos y excesos que contrastan con la miseria de los pueblos. El narcotráfico como motor económico. Se muestra cómo el dinero ilícito sostiene comunidades enteras. La corrupción, desde policías hasta políticos, todos aparecen como parte del engranaje. La desigualdad social, la falta de oportunidades empuja a los personajes hacia caminos oscuros. La cultura popular, canciones, fiestas y símbolos que normalizan la violencia. La moralidad ambigua. Los personajes enfrentan dilemas entre sobrevivir y mantener principios. Fue un éxito de taquilla en México, a pesar de su clasificación para adultos. Ganó múltiples premios Ariel, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Generó debates sobre la representación del narcotráfico en el cine. Se convirtió en una obra de referencia para entender la crítica social en el cine mexicano. El infierno no es solo una película sobre violencia, es un espejo de la sociedad mexicana que expone las contradicciones, aspiraciones y tragedias de un país marcado por el crimen y la corrupción. Su tono satírico y su narrativa envolvente permiten que el espectador reflexione sobre la realidad sin necesidad de mostrar un mensaje explícito. Es una obra que combina humor negro, crítica política y drama social, logrando un retrato poderoso y memorable del México contemporáneo. El infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada y estrenada en 2010. Se inscribe dentro del género de humor negro, drama criminal y sátira política, y se ha convertido en una de las obras más representativas del cine contemporáneo de México. La cinta aborda de manera crítica y mordaz el fenómeno del narcotráfico, la corrupción y las desigualdades sociales, utilizando un tono que mezcla lo trágico con lo cómico para subrayar la crudeza de la realidad mexicana. Director y guión, Luis Estrada, con colaboración de Jaime Sampietro. Protagonistas, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes, Daniel Jiménez Cacho. Estilo visual, fotografía de Damián García, que combina paisajes áridos del norte de México con escenas urbanas cargadas de tensión. Música, Michael Brook, que aporta un tono sombrío y a la vez irónico. El estilo narrativo se caracteriza por un realismo crudo, acompañado de momentos de humor ácido.
Estrada utiliza la exageración y la sátira para mostrar situaciones que, aunque parecen grotescas, reflejan problemáticas reales del país. La película se centra en el impacto del narcotráfico en la vida cotidiana de las comunidades mexicanas. Más allá de la violencia explícita, lo que se retrata es la manera en que el crimen organizado se infiltra en todos los aspectos de la sociedad. Economía informal, cómo el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierte en motor de subsistencia. Corrupción institucional, la complicidad de autoridades locales y nacionales con los grupos criminales. Desigualdad social, la falta de oportunidades que empuja a muchos hacia el mundo del crimen. Cultura popular, la normalización de la violencia y el narcotráfico en canciones, fiestas y aspiraciones sociales. Sin entrar en detalles de la trama, los personajes representan distintos arquetipos. El migrante que regresa, símbolo de la desilusión frente al sueño americano y la búsqueda de alternativas en